Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. El Rey León. Reencarnado como el hermano gemelo de Simba. Capítulo 11. La paz final. Primera persona. 7 meses de edad. En esta hermosa mañana, donde la frescura del ambiente y el calor del sol creaban el clima perfecto, me dirigí a la guarida de Scar con un conejo. Después de mi primera cacería exitosa, solo fui mejorando en atrapar conejos. Esta misma mañana cacé no uno, sino dos. Ya me había comido uno, mientras que el otro colgaba de mi mandíbula. Cuando entré a la cueva, vi a Scar recostado sobre un enorme montículo de roca. Estaba curándose sus propias heridas antes de volverse hacia mí con una mirada curiosa. Dejé caer el conejo al suelo para hablar. Buenos días, tío Scar. Scar permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí con una intensidad vívida. Supongo que no podía culparlo, ya que no estaba en buena forma, y yo tenía parte de la culpa. Para resumir la historia, Mufasa fue a ver a Scar después de lo que ocurrió con Simba en el cementerio de elefantes. El rey no era tan tonto como para no atar cabos después de que le dijera específicamente que Scar fue quien le habló a Simba sobre ese lugar. Al llegar a su conclusión, el rey no estuvo nada contento. Así que golpeó al león más débil y lo puso en su lugar. Scar resultó herido y no había salido de su guarida en varios días. ¿Qué haces aquí, Shaka? Me preguntó con un tono medido. ¿Viniste a presumirme tu presa? Por cómo reaccionaba a mi presencia, creo que no me culpaba por lo ocurrido. En cambio, toda su ira y resentimiento estaban dirigidos únicamente a Mufasa, no a un indefenso cachorro. Eso era bueno para mí. Escuché lo que pasó, dije, y un silencio le siguió. Me observó detenidamente, estudiando mi expresión durante un buen rato. Tal vez esperaba que me burlara de él, o que lo compadeciera. No hice ni una cosa ni la otra. Aquí, traje esto para ti, dije mientras empujaba el conejo muerto con mis patas. Esta vez, sus ojos se abrieron con sorpresa. Los leones eran muy egoístas y codiciosos cuando se trataba de comida, incluso entre miembros de la misma manada. Así que ofrecerle comida a un forastero era algo inaudito. Puede que no parezca gran cosa desde una perspectiva humana, pero para un león, esta era la forma más directa y cruda de mostrar afecto y buena voluntad. La única vez que otros leones hacían algo parecido era cuando una madre alimentaba a sus cachorros. ¿Me lo estás dando a mí?, preguntó, desconcertado. Sí, pensé que lo necesitas más que yo, respondí. Pero mi respuesta no lo convenció. Negó con la cabeza y preguntó de nuevo. ¿Estás seguro? Pero tú eres egoísta y codicioso cuando se trata de comida. Eso me hizo reflexionar por unos segundos antes de agachar la cabeza y morder una de las patas del conejo. Empujé el conejo con mis patas mientras tiraba de él con la mandíbula. La pata derecha se arrancó con un chasquido. Masticaba la carne mientras el sonido resonaba en la cueva silenciosa como si estuviera haciendo una SMR. Scar simplemente me observaba con una expresión que decía, ¿en serio? Tragué con un trago satisfecho. Está bien, puedes quedarte con el resto. Aún queda mucha carne ahí, dijo Scar, sin impresionarse. Solo tómalo antes de que cambie de opinión otra vez, dije dándome la vuelta para irme. Intentaré traer más si puedo. Que te mejores pronto, tío Scar. No esperé respuesta y salí de la guarida de inmediato. Ya había visto y hecho lo que necesitaba, así que no tenía razón para quedarme. No me gustaba mucho estar cerca de él. Era como estar en presencia de un criminal que podría apuñalarte si lo mirabas mal. Mi relación con él se basaba completamente en la cautela. Después de dejar la roca del rey, me dirigí de nuevo hacia las llanuras, donde Simba me estaba esperando. Últimamente había estado pasando mucho tiempo con mi hermano. Ahora probablemente te estés preguntando por qué hice lo que hice. ¿Por qué le di a Scar la comida que tanto me costó conseguir? ¿Acaso me sentí culpable por ser la causa de su herida? ¿Será que, después de varias interacciones, llegué a preocuparme por el león malvado? La respuesta es, claro que no. ¿Qué crees que soy, Jesús? ¿Jesús León? Espera, ese es Aslan. La verdadera razón por la que estaba haciendo esto era para asegurarme de mantenerme en su lado bueno. Porque, aunque no lo creas, ese gato malvado estaba a punto de convertirse en el rey de las tierras del reino.
Me gustara o no, iba a ocurrir. No podía estar al lado de Simba las 24 horas del día, y tampoco podía darle consejos o advertencias al rey sin que fueran ignorados. Así que, si la historia seguía el curso original y Scar se convertía en rey, necesitaba caerle lo suficientemente bien como para que me dejara vivir. O, en el mejor de los casos, que me permitiera seguir viviendo dentro de la manada. Además, siempre era buena idea estar en buenos términos con un posible rey. Ahí estaba yo, en otra hermosa mañana, intentando aprovechar al máximo el bug de caza de conejos que había descubierto no hace mucho. Pero no tenía muchas esperanzas hoy, por culpa de la persona que traje conmigo. Espera, dije, pero Simba no dejaba de moverse. Era como si detenerse un segundo literalmente lo fuera a matar. Paciencia, no. Pero de todas formas saltó. El momento era completamente incorrecto, se adelantó por mucho. Aún era demasiado pronto para saltar del arbusto. La presa tenía más que suficiente tiempo y distancia para escapar. El conejo corrió y Simba lo persiguió. Se movieron rápido por las llanuras, pero al final, el conejo se lanzó a su madriguera y Simba terminó con la cabeza atascada en el agujero en su patético intento de seguirlo bajo tierra. En verdad tienes la paciencia de un animal moribundo, dije mientras me acercaba a él. Sacó la cabeza tras forcejear un poco y luego trató de cavar el agujero, pero sin éxito. Ríndete, la mayoría de las madrigueras son demasiado profundas como para desenterrar al conejo así nomás, dije, y Simba por fin se detuvo con un resoplido de frustración. Esto es tan molesto. No sé cómo se te da tan bien esto, Shaka, dijo Simba. No es tan difícil cuando tienes paciencia, respondí encogiéndome de hombros. La verdad, no me molestó demasiado haber perdido la presa. La manada había comido ayer, así que aún estaba lleno. Eres raro, ¿lo sabías? Nuestra madre y todos los adultos de la manada decían que serías horrible cazando, y mírate ahora. Eres el primero entre los cachorros en atrapar una presa por sí solo, dijo Simba con sinceridad. A veces desearía poder ser un poco más como tú, admitió con un suspiro. No me miró al decirlo. Solo se quedó observando la tierra removida, como si en ella estuvieran todas las respuestas. Digerí sus palabras con cuidado. Venían de Simba, y eso era algo importante. Bueno, no hay por qué lamentarse. A fin de cuentas, los reyes ni siquiera necesitan cazar. Tu trabajo será proteger a la manada y al reino, le dije. Supongo, respondió. La relación entre nosotros podía ser mejor. Éramos hermanos solo de sangre. El favoritismo tan evidente hacia él aseguraba que nunca pudiéramos ser realmente iguales, como se supone que deben ser los hermanos. Pero eso no significaba que lo odiara. En realidad, era todo lo contrario. Me agradaba Simba y lo consideraba alguien cercano, aunque a veces se comportara como un niño. Por eso deseaba poder detener lo que estaba por suceder. Pero no tenía ni el poder ni la habilidad para cambiar el destino. Lo que hice en ese entonces fue asegurarme de que el destino siguiera su curso, pero cambiarlo era otro asunto. Incluso si lograba que Simba no siguiera a Scar solo ni permitiera que ocurriera la estampida, sabía que Scar encontraría otra manera. En el peor de los casos, podría llevar a sus hienas a luchar contra los leones por desesperación. Sabía que los leones ganarían, pero también estaba seguro de que yo sería uno de los desafortunados en morir. Aún era demasiado débil. Lo único que podía hacer ahora era esperar lo peor y desear lo mejor. Vayamos al abrevadero, dije, dándome la vuelta. ¿Y qué vamos a hacer en el abrevadero? Preguntó. No lo sé, ver cómo los cocodrilos se comen a otros animales. Dije. Deja ese conejo, no van a salir en un buen rato. Simba trotó hasta ponerse a mi lado, refunfuñando, pero sus ojos se iluminaron al oír lo de los cocodrilos. Era fácil de distraer. Fácil de querer. Tenía el presentimiento de que esos serían los últimos y más felices momentos de mi infancia. Sabía que se avecinaba una desgracia. Lo que no sabía era cuánta razón tenía. Capítulo 12. La toma de posesión de Scar. Primera persona. Ocurrió incluso más repentinamente de lo que esperaba. Estaba descansando con los demás leones, disfrutando del cálido resplandor dorado del sol. Era un día tranquilo para la manada, y la mayoría dormíamos o nos acurrucábamos entre nosotros. Era uno de esos momentos en los que toda la manada se reunía para estrechar lazos.
Pero nuestra paz fue interrumpida por un calao que volaba sobre nuestras cabezas. Un ave conocida, que a menudo se veía junto al rey. Zazú. No fue su presencia lo que nos llenó de horror, sino la noticia que traía consigo. ¿Y qué noticia tan cruel era esa? Todos al desfiladero, declaró Sarabi con un rugido, y casi todos los leones la siguieron mientras corrían hacia allí. 2 leonas se quedaron atrás porque los cachorros recién nacidos necesitaban ser amamantados. Aparte de eso, incluso los cachorros seguimos a los adultos, yo incluido. Los adultos corrían rápido, más rápido de lo que cualquiera de nosotros podía alcanzar. Íbamos detrás con nuestros pequeños corazones latiendo con fuerza en el pecho. Para nuestras mentes jóvenes, todo lo que ocurrió después de ese momento se sintió irreal. Maldije en voz baja y me preparé para lo que estaba por venir. Tal vez iba detrás de los adultos, pero ya sabía lo que nos esperaba en nuestro destino. No sentí cansancio al llegar al desfiladero. El agotamiento parecía insignificante en comparación con lo que teníamos delante. Los leones estaban inmóviles, reunidos alrededor de un cuerpo. Nos deslizamos entre sus patas, y nos congelamos cuando por fin vimos lo que era. Era más brutal de lo que mi mente podía haber imaginado. La escena frente a mí hacía que la versión animada pareciera el paraíso. El cuerpo de Mufasa yacía retorcido en el fondo del desfiladero, apenas se parecía al orgulloso león que una vez fue. Su pelaje dorado estaba cubierto de polvo, sangre y fragmentos de piel desgarrada. Una de sus enormes patas delanteras estaba doblada en un ángulo antinatural, destrozada por el golpe de los cascos. La parte izquierda de su caja torácica se había hundido hacia adentro, perforada por costillas rotas que sobresalían entre músculos y piel desgarrados. Su rostro estaba hinchado y desfigurado hasta el punto de ser casi irreconocible. Uno de sus ojos estaba aplastado, la cuenca hundida por un golpe directo. La melena real, tan distintiva, estaba ahora enmarañada y manchada de sangre oscura y coagulada. La diferencia entre el Mufasa que recordaba y el que tenía ante mí era tan abrumadora que me dejó sin palabras. No había dignidad en su postura, ni orgullo en su mirada. Solo quedaba el silencio pesado de la muerte y la sombra de lo que alguna vez fue imponente. Para nosotros, era como ver a un dios caer de su pedestal. El rey ha muerto, dijo una de las leonas con voz cargada, y es probable que el príncipe haya corrido la misma suerte. Nunca sabes cuánto peso pueden tener las palabras hasta que caen sobre tu corazón y te dejan completamente inmóvil. No. Simba no, dijo mi madre entrecortada, todavía no hemos encontrado su cuerpo. Sarabi salió disparada. Ignoró los llamados de la manada y buscó desesperadamente a su hijo. Había desesperación en cada uno de sus movimientos. En ese momento, personificaba la esperanza de toda la manada. Una esperanza que vimos ser lentamente devorada por la desesperación. La manada se desmoronó casi de inmediato después de eso. Fue como una partida de ajedrez. Podías tener todas las piezas, pero si perdías al rey, el juego se acababa igual. Se podía sentir, casi físicamente, el enorme vacío que había dejado en la manada. Regresamos a la cueva con bastante rapidez. Todos abandonaron el cadáver de Mufasa con tal facilidad que resultaba inquietante para mi último vestigio de sentido humano. El rey quedó donde cayó. No hubo entierro, ni ritual, ni funeral. Lo dejaron ahí, a merced de cualquier carroñero. Alguna vez fue un ídolo, un padre y un rey para mí. Pero no podía hacer nada más que seguir al resto de la manada. Curiosamente, eso solo hizo que deseara aún más convertirme en el Rey León. Tal vez entonces podría cambiar estas tradiciones brutales por algo mejor. Lloramos durante todo el día. Cada uno lidió con la pérdida a su manera. Mi madre yacía en el suelo como si estuviera muerta. Nala y los otros cachorros se aferraban a sus padres y apenas movían. Pero la mayoría de las leonas, yo incluido, estábamos inquietas. Sabíamos lo que venía después, y nos estábamos preparando para ello. Y tal como lo esperábamos, ocurrió por la tarde. Scar anunció su presencia con un rugido. Roar. El rugido atronador era muy distinto a lo que recordaba. El de Scar no era majestuoso ni imponente como el de Mufasa. En cambio, sonaba crudo, quebrado, incorrecto. Comenzaba con una aspereza, como si su voz hubiera estado acumulando polvo durante años, y luego se elevaba en un chillido, como vidrio rompiéndose. Mientras que Mufasa imponía su autoridad con cada rugido, Scar sonaba como si suplicara que lo reconocieran.
Había amargura en su voz y una necesidad desesperada de ser reconocido. Salí de la cueva con un gruñido y lo observé acercarse a la roca del rey desde la distancia. Y no venía solo. Detrás de él venía un clan de hienas sedientas de sangre. Conté 71 mientras se acercaban a nosotros. Roar. Quédate cerca de mí, Shaka, dijo Sarabi mientras pasaba junto a mí. Los demás miembros de la manada la siguieron. Bajaron de la roca del rey para encontrarse con Scar y sus hienas en igualdad de condiciones. Se podía sentir la tensión en el aire, el presentimiento en el viento. La adaptación de una manada a un nuevo macho dominante siempre era un caos. El cambio de liderazgo exigía sangre. Todos descendimos y nos detuvimos frente a la roca del rey. Scar y las hienas llegaron hasta nosotros, y él dio un paso al frente para proclamarse como rey. No lo dijo directamente, pero se notaba por su actitud. Llevaba el pecho inflado y la cabeza erguida. El rugido que de vez en cuando escapaba de su garganta era un trueno que imponía un nuevo decreto. Mufasa está muerto, y Simba también. No hay nadie más que pueda liderar esta manada, excepto yo, dijo Scar, caminando de un lado a otro con pasos hambrientos. ¿Van a someterse o van a resistirse?, preguntó Scar, intensificando su mirada sobre mi madre. Tú eres la reina, Sarabi, así que decide. Eso fue una amenaza. Las hienas detrás de él emitieron gruñidos guturales desde la retaguardia. Por su comportamiento y las colas erguidas, era evidente que estaban listas para atacar en cuanto se les diera la orden. Un clan de hienas liderado por un león era demasiado para una manada sin rey. Realmente no había otra opción más que someterse al nuevo régimen. Scar ya había previsto la resistencia, por eso selló una alianza con las hienas. Con esa alianza, podía dominar la manada y además defenderse de otros rivales, aun siendo débil y cobarde. Puedes quedarte con su corona, pero no con su legado, dijo Sarabi, mostrando los dientes a Scar. Las demás leonas se agacharon, listas para lanzarse. Así que eliges desafiarme, dijo Scar con voz baja y vibrante. Entonces que así sea. Y entonces estalló la pelea. Me tomó una cantidad vergonzosa de tiempo darme cuenta de que, al hablar del legado de Mufasa, se referían a los cachorros. Mierda, se referían a mí. Lo primero que hace un macho dominante tras tomar el control de la manada es matar a los cachorros del gobernante anterior. Se hace para afirmar su dominio y también para asegurar que las hembras entren en celo lo antes posible. Era una guerra total. Y mi vida volvía a estar en juego. Capítulo 13. El comienzo de una historia forjada. Primera persona. Los leones se reunieron formando un círculo. En el centro estaban 8 cachorros, el último legado y la línea de sangre del rey león Mufasa. Las leonas mostraban los dientes y lanzaban zarpazos a las hienas que se acercaban demasiado. Mientras tanto, las hienas, que las superaban en número 8-1, comenzaron a rodearlas lentamente por todos los flancos. Pero aún así, las hienas dudaban en atacar. Claro, podrían vencer fácilmente a las leonas si trabajaban juntas, pero ninguna quería ser la primera en acercarse. Nadie quería ser el sacrificio por la victoria. Eso las mantenía en un punto muerto. Pero las cosas no pintaban bien para nosotros. Scar finalmente se cansó de esperar e hizo el primer movimiento. Rompió el silencio y la tensión con un rugido y cargó directamente contra las madres que protegían a sus cachorros. Sarabi y Sheera se lanzaron de inmediato para interceptarlo, y estalló una pelea salvaje. Esa fue la señal para que las hienas también atacaran. Y así, se desató el infierno. Esta pelea estaba completamente fuera de mi alcance. No era como mi enfrentamiento con el leopardo. No era solo un combate entre dos bandos. Esto se sentía más como una guerra. Y aprendí que la guerra es un desastre. Había caos y peleas por todas partes. Giraba la cabeza en todas direcciones y apenas podía ver coordinación entre los animales. En ese momento, todos actuaban por puro instinto y luchaban como las bestias salvajes que eran. Un rugido por aquí, un gruñido agudo por allá, seguido de las risas escalofriantes y los chillidos de las hienas. La escena parecía sacada directamente de una pesadilla. La tierra bajo nuestros pies se convirtió en polvo, y el humo comenzó a elevarse. Apenas habían pasado unos segundos desde el inicio de la batalla, y ya podía oler el aroma de la sangre. Los demás también lo olieron, y eso solo intensificó la situación.
El grito de dolor de mi madre captó mi atención de inmediato, y al voltear, vi a Scar hundiendo los colmillos en su hombro. La sacudió con violencia antes de soltarla para lanzarse contra Shera. En un enfrentamiento directo, una leona no tenía ninguna oportunidad contra un león. Scar la derribó al suelo y la destrozó. Sus garras le rasgaban la piel mientras sus dientes buscaban su cuello. Sin embargo, la situación no duró mucho, ya que Scar no tenía intención de matarla. Si mataba a las leonas, no le quedaría nada sobre lo que reinar. Saltó fuera de ella y luego corrió directamente hacia nosotros. Por suerte para mí, no era la primera vez que Scar se lanzaba sobre mí, así que reaccioné de inmediato. Corrí hacia él, dispuesto a hacer lo que fuera para herirlo, pero entonces Scar cambió de dirección de forma repentina. No venía por mí. Iba hacia... No. El grito desesperado de una madre coincidió con el crujido asqueroso de un cráneo aplastado. Abrí los ojos de par en par, y sentí cómo el shock recorría todo mi cuerpo. Me di la vuelta y vi a Scar sujetando con sus mandíbulas a un cachorro por la cabeza. La cabeza del cachorro ya estaba destrozada, y la sangre caía de las fauces que lo mordieron. No recordaba el nombre a ese cachorro, pero sabía que era de mi generación. Era un pequeño león al que le gustaba perseguir insectos en su tiempo libre. No le agradaba la violencia, y esa era la principal razón por la que estaba más abajo en la jerarquía entre nosotros. Al instante, las leonas rompieron la formación y cargaron contra Scar, llenas de furia. En cuestión de segundos, 4 leonas lo estaban rodeando. Sus dientes querían una sola cosa: destrozarlo. Pero la rabia solo lleva a la caída en una batalla como esta. Se perdió la formación, y las hienas aprovecharon la apertura para atacar a las leonas por la espalda. Sus risas extrañas se hicieron más fuertes. Esta vez, sonaban directamente demoníacas. Estaban eufóricas, porque al fin se estaban vengando de los leones que las habían expulsado de las tierras del reino y las habían humillado durante años. Di un paso atrás y solté una maldición en voz alta. Mierda, soy tan inútil. Sabía que estaría indefenso en una situación como esta, siendo solo un cachorro, pero fue casi imposible soportar el sentimiento cuando finalmente ocurrió. Sentía ganas de vomitar por lo débil y patético que era. Las hienas empezaron a rodearnos. Eran demasiadas para que las leonas pudieran contenerlas. Si no tenían cuidado, podrían perder la vida. Y eso, justo eso, fue el punto de quiebre. ¿Sabes por qué? Las madres amaban a sus cachorros, sí, pero no más que a sus propias vidas. La guerra que estaba ocurriendo no era una por la que quisieran dar la vida. Así que, corrieron. Por más máscaras de determinación que mostraron al principio, se desmoronaron como un castillo de arena ante las verdaderas consecuencias. Las leonas mayores y algunas otras que no habían tenido cachorros comenzaron a huir del campo de batalla. Un cachorro podía ser reemplazado, pero su vida no. Así era la naturaleza. La única ley en la naturaleza era la supervivencia. Una docena de hienas las persiguieron para seguir acosándolas. Se reían y murmuraban entre ellas, disfrutando de atormentar a bestias que alguna vez fueron superiores. Solo son cachorros. Rugió Scar. ¿De verdad quieren arriesgar su vida por ellos? Eso desmotivó aún más a las leonas. La intensidad de la batalla se desvanecía rápidamente mientras una tras otra se retiraban. Y cada leona que huía era seguida por varias hienas, así que el número de animales en el campo descendía a gran velocidad. Al final, solo quedaban 3 leonas protegiéndonos de Scar y una docena de hienas. La parte caótica había terminado, así que ahora podía seguir mejor la pelea. Las leonas que se mantenían firmes eran Sarabi, Sarafina y Shera. No hoy, Scar. Ya he perdido a un hijo. No voy a perder a otro, dijo Sarabi, mostrando todos los dientes. Cojeaba, pero aún así se mantenía firme. Las otras 2 estaban justo detrás de ella y compartían la misma determinación. Matad al recién nacido y a todos los cachorros machos, ordenó Scar al ver que las 3 leonas no lo dejaban pasar. Las hienas dejaron de rodearlas y nos enfocaron con la mirada. Gruñeron como perros y se lanzaron contra nosotros casi de inmediato. No eran como los leones ni como ningún otro felino. Las hienas movían con lentitud, pero traían consigo una sensación de agresividad y amenaza que helaba la sangre. Lo más parecido a ellas era una banda criminal. Al observarlas más de cerca, noté que la forma de su cabeza y sus orejas redondas las hacían parecer una especie de ratas monstruosas.
Su aspecto repulsivo, sumado a sus risas mezcladas con gruñidos, me perturbó como ninguna otra criatura lo había hecho antes. Shaka, ¿qué hacemos? Nala se acercó a mí, y también lo hizo Zuri. Ya no tenían ningún adulto detrás del cual esconderse, así que acudieron a la única protección que les quedaba. A mí. Pero, ¿cómo podía protegerlas si ni siquiera podía protegerme a mí mismo? Ya lo oyeron. No las matarían. Solo corran, dije, y me lancé al encuentro de las dos hienas que venían hacia mí. Vi por el rabillo del ojo cómo los cachorros recién nacidos se dispersaban y corrían para escapar. Iban seguidos de cerca por otras hienas, y supe entonces que su destino ya estaba sellado. Tenemos a un valiente por aquí, dijo una de las hienas entre risas. Miren, miren, ni siquiera tiene cola. Pobrecito el cachorro de león. Ignoré sus burlas y me lancé contra ellas con un rugido breve. Claramente, no estaban listas para el tipo de pelea que yo traía, así que tropezaron con sus propios pasos. La primera hiena intentó morderme con sus mandíbulas poderosas, pero me agaché y me lancé contra su pecho. Retrocedió un paso tambaleándose. Las hienas eran casi el doble de mi tamaño, así que no le hice un daño real con eso. Pero aproveché ese instante para morderle una de las patas delanteras, hundiendo mis dientes en su pelaje áspero y piel gruesa. Soltó un chillido y se apartó de un salto. Supongo que esa es la sangre de Mufasa, se burló la otra mientras me rodeaba. Se lanzó desde un costado. Giré justo a tiempo para esquivar sus fauces. Sus dientes se cerraron con fuerza, y solo el sonido ya me hizo imaginar el dolor que habría sentido si me alcanzaba. Entonces, otra hiena se lanzó baja y me golpeó con fuerza en las costillas. Salí despedido hacia un lado, pero lancé un zarpazo. Logré dejarle marcas en el hocico. Me levanté a toda prisa, jadeando, con el aire arrancado de mis pulmones. Un gruñido bajo y luego un destello. Esta vez no tuve tiempo de reaccionar. Una de las hienas atrapó mi pata delantera. La mordida era distinta a todo lo que había sentido antes. Mientras los leones tienen colmillos largos diseñados para desgarrar carne y sujetar presas, las hienas tienen dientes hechos para triturar huesos. La diferencia en la mordida era clara, y no sabía cuál dolía más. Le mordí el hombro como respuesta. Su piel y pelaje eran gruesos, más resistente que el leopardo con el que había peleado antes. Además, eran increíblemente corpulentas. Sentía que estaba luchando contra un mini tanque. La hiena tiraba de mí con fiereza. Mis garras se clavaban en el suelo para mantenerme firme, pero aún así me arrastraba, dejando marcas profundas en la tierra. No pasó mucho antes de que otra hiena viniera y me diera una generosa mordida. Esta vez, el dolor vino desde mis patas traseras. Mientras una me mordía por delante y la otra por detrás, comenzaron a jalarme como si quisieran partirme en dos. Solté un rugido que sonó más a un grito de dolor. Rápidamente recurrí a mi experiencia en combate y lancé un zarpazo hacia los ojos de una de las hienas. Fallé, pero eso bastó para asustarla y hacer que soltara su mordida. Entonces giré el cuerpo y, con la flexibilidad propia de un felino, logré aferrarme al hocico de la otra. La hiena soltó su presa y gimió de agonía. Ambas se alejaron de mí, dándome tiempo para ponerme de pie. Emití un gruñido bajo y constante, una advertencia para que no se acercaran. Pasaron unos segundos, y las dos hienas ya estaban listas para atacar de nuevo. Esta vez, con una expresión que prometía algo aún más salvaje que antes. Pero la pelea terminó ahí. Ya basta. Scar habló mientras avanzaba lentamente. Se interpuso entre las dos hienas y se alzó sobre mí. Detrás de él, podía ver a mi madre y a las otras leonas intentando contener a las hienas. Mi madre hacía todo lo posible por llegar hasta mí, pero la detenían una y otra vez. No importaba lo que ella quisiera, al igual que tampoco importaba lo que yo deseaba. No teníamos el poder para respaldar nuestros deseos. Estábamos igual de indefensos frente al león con cicatrices. Crucé la mirada con él. La sangre fresca en su mandíbula me dijo que acababa de matar a otro cachorro. Y al parecer, esta vez me tocaba a mí. Pero no me atacó. Desvió los ojos de los míos y me examinó con atención. Finalmente, su mirada se detuvo en algo a mis espaldas. Solo me tomó un segundo darme cuenta de que estaba mirando mi lomo, mi espalda sin cola. Algo brilló en sus ojos, algo humillante para mí. Se sentía familiar. Simplemente no quería reconocerlo antes, pero siempre había estado ahí.
Tan orgulloso y atrevido, cuando todavía eres menos que nada, dijo Scar, y sus palabras hicieron temblar mi corazón. Dejen a este, ordenó con frialdad mientras pasaba a mi lado. Me quedé completamente paralizado en mi lugar. Mi mente analizaba la luz que vi en sus ojos, y la conclusión rompió una parte de mí. La oscura diversión que siempre mostró hacia mí finalmente tenía sentido. Eso era. ¿Eso era maldita lástima? No, era peor. Se veía a sí mismo en mí. Un león roto que jamás podría alcanzar las alturas que otros leones podían. Mataba a los cachorros para hacer que las leonas entraran en celo rápidamente, mataba a los leones adultos para que no lo amenazaran en el futuro. Pero a mí. Me veía como una amenaza menor. Un león que tendría suerte si siquiera lograba sobrevivir hasta la adultez. Yo era un potencial roto como él. Y con la pequeña buena voluntad que cultivé, fue suficiente para que me perdonara, mientras masacraba al resto. La expresión que puse debía de ser la cosa más horrible del mundo. Una rabia cruda hervía en mi corazón, y el pequeño orgullo que había construido con mis logros hasta ahora fue completamente aplastado. Pero también me enseñó una lección importante. En efecto, ¿qué importaba ser el más grande entre simples cachorros? ¿Qué importaba sobrevivir por poco al ataque de un leopardo perdiendo la cola? Eso no era nada. En ese momento entendí que me había estado aferrando con demasiado orgullo a lo que podría ser, en lugar de ver lo que realmente era. Un cachorro. Una semilla. Nada más. Muchas gracias, dije con unas risitas vacías. Me pregunto si Scar me escuchó. Se había desvanecido la pequeña ilusión en la que vivía. Yo no era ningún maldito protagonista, no estaba destinado a la grandeza. No iba a convertirme en el Rey León. Si lo fuera, habría sido el príncipe heredero, y los animales se habrían reunido en mi nacimiento. Habría sido favorecido por Rafiki, no habría tenido que luchar por mi supervivencia, y no habría perdido una maldita cola ni me habría vuelto incompleto. No era nada de eso. Tenía que abrirme camino con garras, incluso contra probabilidades abrumadoras. Fuera lo que quisiera ser, tenía que convertirme en eso por mi cuenta. Un rey león. Después de ese sutil cambio de perspectiva, algo cambió en mí. Reprimiendo el impulso de pelear y buscar reconocimiento en ese momento, enterré la rabia y la humillación en mi corazón, para que algún día crecieran y se convirtieran en algo mucho más grande que simples emociones. Mi mente volvió al mundo real, y vi a Scar subiendo hasta la roca del rey, hasta que se detuvo en la cima. Con la mandíbula ensangrentada que había acabado con la vida de cachorros inocentes y puesto fin a una dinastía, dejó escapar un rugido. Un rugido indigno, pero que se propagó por todo el reino de las tierras del reino sin que nadie lo desafiara. No fue un rugido poderoso, pero fue el más memorable en mi corazón por todo lo que representaba. Fue el fin de una era. Scar se convirtió en rey. Mi determinación evolucionó. Pero el objetivo seguía siendo el mismo. Y así, comenzó mi historia. La de un león que no nació rey, sino que fue forjado para serlo. Capítulo 14. Consecuencias. Durante los 3 días siguientes, no hubo paz entre la manada. No peleamos, pero había una tensión palpable en el aire. Scar había tomado la corona y era el rey, pero el resto de la manada no estaba listo para arrodillarse. Obedecíamos sus órdenes, pero nadie lo seguía aún como súbdito leal. Se podría decir que estábamos en proceso de adaptarnos a la situación. Pero con el paso del tiempo, el resentimiento fue desvaneciéndose poco a poco, y no pasaría mucho antes de que nos inclináramos ante Scar. No porque quisiéramos, sino porque no teníamos otra opción. Sorprendentemente, Scar fue comprensivo en ese sentido. Después de matar a la mayoría de los cachorros, se mantuvo aislado. No intentó imponer su dominio ni forzar obediencia. Estaba esperando a que, eventualmente, nos rindiéramos por nuestra cuenta. Bueno, intentó violar a algunas leonas con frecuencia, pero retrocedía con facilidad si se resistían, así que supongo que eso es lo más parecido a inocencia en un rey león. Una de las razones por las que estaba tan seguro de que terminaríamos por inclinarnos ante él era que controlaba la comida. Durante los últimos 3 días, la manada no había comido nada. Mientras tanto, Scar y las hienas cazaban y se daban festines a gusto. El clan de hienas rodeaba la roca del rey, lo que hacía casi imposible salir, así que ninguno de nosotros podía salir a cazar.
Los adultos estarían bien unos días más, ya que los leones pueden pasar fácilmente una semana sin comer. Pero los cachorros que quedábamos no podíamos hacer algo así. Nala, Zuri y yo. A las dos cachorras las habían perdonado al igual que a mí, porque ya eran lo suficientemente grandes como para no interrumpir el ciclo de apareamiento de sus madres, y crecerían hasta convertirse en miembros importantes de la manada. Éramos cachorros en crecimiento, lo que significaba que no podíamos comer grandes cantidades de una sola vez como los adultos, y quemábamos más energía a medida que crecíamos cada día. Teníamos hambre. Yo estaba malditamente hambriento. Me quedé justo fuera de la cueva y miré hacia la cima de la roca del rey. Vi a Scar sentado allí, comiendo un ñu él solo. El olor a carne fresca era tan tentador que casi floté hacia el aroma como un personaje de caricatura. Lo observé comer. Escuché cómo comía. Hasta que, finalmente, se cansó de masticar y se alejó de la presa. En los últimos días, había comido tanto que ya no podía obligarse a tragar más. Se recostó a unos metros de la carne y luego miró hacia la cueva. El cadáver estaba al aire libre, pero las hienas no se acercaban ni intentaban llevárselo. Estaba libre para que lo tomáramos, pero eso venía con implicaciones. Scar no nos estaba ofreciendo comida, simplemente, nos estaba invitando. Era una invitación a inclinarnos finalmente y someternos a él. Comer esa carne sería como aceptar su oferta. Era la primera que hacía desde que tomó el poder. Las otras leonas también se dieron cuenta, y se pusieron de pie. Se acercaron a la entrada de la cueva y se quedaron allí, igual que yo. Se quedaron pensativas mientras observaban la carne. Era una oferta tentadora, pero al mismo tiempo, rendirse ahora, después de solo unos pocos días, era demasiado desesperado. No querían parecer tan fáciles de convencer. Bueno, yo no. Shaka, mi madre me llamó inmediatamente por mi nombre, como si hubiera leído mis pensamientos. No, dijo una sola palabra que contenía cientos de significados. Pero ignoré su advertencia y esbocé una sonrisa que ella jamás comprendería. Lo siento, mamá. Ellas no lo entenderían. Eran hembras y tenían un futuro con esta manada o con cualquier otra en la que estuvieran. Yo era un macho, un cachorro que sería expulsado de la manada en el momento en que dejara de ser un cachorro. No tenía un hogar hasta que me lo ganara. Por lo tanto, no podía darme el lujo de mostrar una resistencia tan infantil y sabotearme a mí mismo en una etapa en la que más necesitaba alimento. ¿Cuál fue mi primera observación? Así es. Un león o es rey, o no es nada. Salí de la cueva y subí a la roca del rey. Scar tenía los ojos clavados en mí. En ellos brillaba una chispa de oscura diversión mientras me observaba. No hay vergüenza en sobrevivir, Shaka, ninguna en absoluto, dijo Scar cuando llegué al ñu. Él lo sabría, ¿no? ¿Cuánto tiempo había soportado la humillación viviendo bajo el mando de Mufasa? Pero al final, su momento llegó, así como llegaría el mío. Lo miré sin emoción en el rostro, pero en mi mente ya lo estaba imaginando despedazado, miembro por miembro. No era tanto por odio o venganza, lo mataría porque así debía ser. Pero eso aún estaba muy lejos. Por ahora, hundí los dientes en la carne y arranqué grandes porciones. Lo dejé alimentar su propia caída. Capítulo 15. El paso del tiempo. Primera persona. Me adapté rápido al nuevo rey y me arrodillé sin problemas. En cambio, al resto de la manada le tomó más de un mes someterse por completo a Scar. Fue un colapso lento. Me alegré de haberme rendido desde el principio, porque un mes entero representa una gran porción de la vida de un león, que no es precisamente larga. Habría desperdiciado todo eso para nada si hubiera seguido a mi madre. Finalmente, las cosas empezaron a estabilizarse, y nuestra nueva forma de vida comenzaba a asentarse. Algunas de las leonas incluso se entregaron a Scar, y el rey estaba en plena etapa de apareamiento para crear su linaje. Podrías decir que estaba distraído por el momento, y eso me dio el tiempo y la libertad que necesitaba para volverme más fuerte. Las hienas se volvieron más audaces. Vagaban por la roca del rey como si fueran las dueñas del lugar, riendo con las fauces abiertas y rozando sus hombros con quienes antes las cazaban como presas. Estaban cruzando límites. A veces intentaban jugar con Nala y Zuri o incluso mordisqueaban a las leonas para provocar alguna reacción. Scar las mantenía a raya, pero apenas. Era suficiente para mantener el orden, pero no para devolverle la dignidad a la manada. En cuanto a mí, me mantuve al margen.
Una vez que la lucha terminó, el reinado de Scar resultó ser bastante beneficioso para mí. A diferencia de Mufasa, que respetaba a todos los animales y predicaba sobre el ciclo de la vida, Scar nos decía que todo era para que lo tomaran los fuertes. Eso significaba que siempre teníamos comida en la mesa. Teníamos más de la que podíamos comer. Esto fue extremadamente bueno para mí, y el cambio en la dieta empezó a notarse incluso después de solo un mes. Al mismo tiempo, también empecé a cambiar cosas en mí. Ya no solo comía y dormía para crecer. Ahora entrenaba y exploraba cada vez que tenía la oportunidad. Sumado al hecho de que tenía libertad, se me permitió descubrir y desarrollar todo mi potencial. Hablemos un poco más sobre mi entrenamiento. El concepto mismo de entrenamiento era impensable para cualquier animal en el mundo. ¿Por qué demonios alguien se cansaría a propósito y haría trabajo físico innecesario? El objetivo de todo animal era simplemente sobrevivir y prosperar. Pero yo podía ver más allá de eso, especialmente cuando la vida se había vuelto tan fácil bajo el mandato de Scar. Entrenaba mi cuerpo de todas las formas imaginables. Trepaba árboles una y otra vez, saltaba sobre rocas o corría kilómetros sin ningún propósito aparente para un observador externo. Solo yo sabía el motivo detrás de todo eso. Aunque hubo algo que quedó claro después de entrenarme tanto y conocer con exactitud el estado físico de mi cuerpo. La falta de cola se estaba volviendo un gran problema. Cuanto más crecía, más vital se volvía la necesidad de equilibrio. Y sin una cola, mantenerlo era difícil. No podía girar con precisión mientras corría, tenía problemas para mantener mi velocidad máxima, y me costaba equilibrarme al saltar de un lugar a otro. También afectaba, aunque de forma menor, muchas de mis otras capacidades físicas. La ausencia de cola era una discapacidad evidente, y me di cuenta bastante temprano de que iba a ser un león de mierda cuando creciera. Bueno, al menos mientras no hiciera nada al respecto. Pero puedes apostar tu vida a que sí iba a hacer algo al respecto. La pregunta era, ¿qué? Pasé noches dándole vueltas. Pensaba en formas infinitas de compensar lo que no tenía. Hasta que, finalmente, mi insistencia dio frutos y fui iluminado. Y nunca adivinarías de dónde obtuve esa nueva perspectiva y esa idea. Así es, la saqué de observar a las horribles hienas. Mierda. Solté en voz alta después de resbalar al intentar girar para seguir a mi presa. Tropecé en la tierra e hice unas cuantas volteretas humillantes antes de caer. Tenía 9 meses, y ya estaba teniendo dificultades para girar mientras corría a toda velocidad. Era absolutamente frustrante y ridículo. ¿Qué iba a pasar cuando fuera más rápido? ¿Acaso no sería capaz de controlar mi propia velocidad? Miré a las otras leonas mientras perseguían a la misma presa, pero sin caerse como yo. Sus colas parecían seres vivos independientes, se movían y se curvaban para contrarrestar el peso de sus cuerpos en cada giro. ¿Cómo puedo hacer lo mismo sin cola? Me pregunté una vez más, pero al igual que cada vez que me hacía esa pregunta, mi mente no encontraba ninguna respuesta. Suspiré y me senté en el suelo. Seguí observando mientras las demás intentaban derribar a la presa. Pero mientras lo hacían, mis ojos se apartaron de las cazadoras y se posaron en las hienas. ¿Qué demonios? Me desconcertó lo que vi. Aunque no lo creas, detrás de las cazadoras había hienas, y de alguna manera estaban alcanzando la velocidad de los leones. No, no solo eso, en realidad estaban haciendo giros más cerrados y fluidos que los propios leones. Y no tenían cola. Estaba completamente perplejo. Nunca me había fijado antes, pero de algún modo, ellas estaban haciendo lo mismo que los leones, sin tener cola. Eso era una señal clara de que sí era posible correr rápido y girar con precisión sin tener cola. Aquella escena encendió una nueva esperanza en mi interior. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacían? La respuesta llegó rápido. Era porque no eran como los leones. Sus cuerpos estaban construidos de forma diferente, así que usaban otras técnicas y métodos para lograr el mismo resultado que los leones. Y entonces me golpeó la idea. ¿Sin cola, acaso yo seguía siendo un león? La respuesta llegó aún más rápido. No. No era un león, al menos no en el sentido tradicional y físico. Sin una cola, era una bestia completamente diferente, una que no se parecía a nadie más. Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo intentando aprender a hacer las cosas como lo hacen los leones? ¿Por qué estaba imitando su forma de correr cuando sabía perfectamente que ya no estaba hecho como ellos?
¿Y qué diablos es un león? No es una forma de correr, ni una forma de cazar, ni una forma de ser. Un león es una especie. Aún podía ser un león, y hacer las cosas de forma distinta. Ya veo, ahí fue donde me equivoqué, dije y luego me eché a reír como un loco. El instinto natural de un cachorro de león es observar e imitar a sus padres para aprender. Pero yo había desechado ese instinto, porque ya no me servía. En su lugar, empecé a aprender por mi cuenta, completamente desde cero. Ya no estaba imitando a nadie. En cambio, estaba estudiando a todos. Y eso lo cambió todo. Literalmente todo. Durante los siguientes 3 meses, pasé la mayor parte de mi tiempo libre desarrollando mi propia forma de hacer las cosas. Volví a aprender casi cada acción. Caminar, correr, trepar, saltar, etc. Por ejemplo, ya no corría como lo hacen la mayoría de los leones. Colocaba mis patas ligeramente más separadas de lo normal, lo que hacía que mi centro de gravedad fuera más bajo que el de otros leones al correr. Noté que ese centro de gravedad más bajo era lo que les permitía a las hienas hacer giros cerrados sin necesidad de una cola. Mi postura más amplia también me permitía mantener el equilibrio mejor que nunca, incluso sin una cola. No era algo evidente. Nadie podría notar la diferencia entre mi forma de correr y la de otros leones a menos que lo observaran muy de cerca. Pero esos pequeños cambios en los detalles eran los que marcaban toda la diferencia. Inventé estas técnicas, inspirándome en los otros animales que me rodeaban. Aprendí de todos. Desde el pequeño jabalí que podía correr increíblemente rápido a pesar de su estatura, el búfalo que cargaba con su enorme peso, hasta las hienas y su habilidad para girar con agilidad. Tomé pequeños atributos de esos animales, y estaba creando mi propio estilo y técnica, algo único y solo mío. ¿O realmente era único? Tal vez estaba reinventando un estilo de movimiento olvidado. Los tigres dientes de sable existieron en el pasado, pero en su momento habitaron el mismo tipo de tierra que los leones. Y también eran uno de los pocos felinos grandes sin una cola larga, igual que yo. Quizá, si esos depredadores prehistóricos siguieran vivos, se moverían y cazarían justo como yo. Creé esas técnicas y, en el transcurso de 3 meses, esos movimientos y comportamientos se volvieron mi nueva normalidad. Y finalmente, fui capaz de rendir al mismo nivel que los demás leones. Pero eso no fue el final. Lo mejor vino después de cumplir un año. Esa fue la etapa en la que un cachorro entra en su fase de crecimiento. Era similar al desarrollo explosivo que experimenta un adolescente humano. Con mi entrenamiento intenso y una fuente casi ilimitada de proteína y alimento, mi cuerpo atravesó una metamorfosis completa. En lugar de que mis técnicas se adaptaran a mi cuerpo comenzó a adaptarse a ellas. La ventaja de haber perdido la cola tan temprano en mi vida empezaba a hacerse evidente. Era como si alguien perdiera un brazo y desarrollara una fuerza increíble en el otro. No sabía con certeza cuánto había cambiado mi cuerpo al crecer o qué parte era diferente en comparación con otros leones. Lo único que sí sabía era la diferencia visible que tenía respecto a los demás. Me volví más ancho, y mis músculos de los hombros empezaron a desarrollarse más de lo que deberían. Esto provocó que, de forma natural, tuviera un mayor espacio entre las patas sin siquiera intentarlo. Mis patas traseras crecieron enormemente y ganaron una fuerza descomunal. Esto hizo que perdiera un poco esa figura felina estilizada, y en su lugar, me volviera más grande y robusto. No solo en apariencia, sino también en rendimiento. Podía saltar más alto que cualquier otra leona de la manada. Mis patas delanteras también crecieron, y mis garras eran aún más grandes. A mi corta edad, ya tenía las patas más grandes que una leona promedio. Supongo que esto se debía a mi necesidad de equilibrarme. Más superficie de apoyo significa mayor estabilidad, ¿no? Aún así, mis cambios no eran lo suficientemente evidentes como para levantar sospechas. Yo vivía dentro de mi cuerpo, así que los notaba, pero los demás no. Para ellos, simplemente estaba creciendo, y a un ritmo casi alarmante. Mi crecimiento llegó a tal punto que volví a captar la atención de Scar. Me miraba con ojos calculadores en lugar de burlones. Su mirada se detenía en mi forma como si estuviera evaluando mi fuerza. Pero aún no era suficiente como para hacerlo actuar. Yo no era el único que crecía. Scar también se había vuelto mucho más grande que antes. Su estructura delgada por fin se había llenado de carne gracias a la abundancia de alimento, y ahora era ligeramente más grande que Mufasa en su mejor momento. Su confianza estaba en su punto más alto.
Mientras tanto, yo seguía creciendo. Seguía forjándome para convertirme exactamente en lo que quería ser. No el león perfecto, sino el más fuerte. Capítulo 16. Salto temporal. Primera persona. 1 año y 5 meses de edad. Bajo el sol de la mañana y ocultos entre la hierba, había 2 depredadores agazapados. Estaban acechando a un antílope que se había alejado un poco demasiado del resto del rebaño. Vista, olfato y oído, susurró Sarabi al oído de Shaka. Así sabrán que vienes. Elimina siempre 2 de los 3. Era la primera vez que le enseñaba a cazar. Las otras 2 cachorras, Nala y Zuri, ya habían aprendido, y Shaka era la última prioridad en su mente. Sarabi se sentía así porque su relación con Shaka se había deteriorado desde que Scar se convirtió en rey, y no creía que valiera la pena enseñar a un macho, y encima, uno sin cola. Además, la comida abundaba, ya que Scar usaba la estrategia de rodear a las presas con su abrumadora cantidad de hienas. Por lo tanto, realmente ya no era necesario que la manada saliera a cazar. Pero al final, decidió llevarlo al menos a una cacería. Y tenía que admitir que, hasta ahora, su hijo la había impresionado por completo. Estaba haciendo todo a la perfección. Su susurro al oído era más un recordatorio que una lección real. Podía ver que Shaka ya sabía cómo acechar a una presa, cómo lo había aprendido. Era una pregunta que no dejaba de hacerse. De no ser por su discapacidad, se habría convertido en un cazador extraordinario, igual que su padre. ¡Qué desperdicio de talento!, pensó para sí. Shaka no dijo nada. Sus hombros movían con fluidez mientras se arrastraba hacia su presa. Sus enormes patas apenas hacían ruido, incluso al pisar la hierba seca. Hubo un leve cambio en la dirección del viento, así que ambos se detuvieron y se agacharon aún más de lo que ya estaban. El antílope captó su olor y miró en su dirección, pero no vio nada ni escuchó ningún sonido. Solo se movieron de nuevo cuando el viento cambió otra vez y quedaron a favor del viento. Avanzaron muy lentamente hacia la presa, que seguía mirándolos. Pero como no los olía ni los oía, no huyó. Mientras elimines 2 de los 3 sentidos, la presa no correrá. Esa era la regla de oro al acechar. Por supuesto, no funcionaba con todos los animales. Como los conejos, por ejemplo, que escapaban apenas se sentían amenazados. Sarabi pisó una ramita, que crujió bajo su peso. Ambos se detuvieron al instante y se ocultaron aún más. El antílope volvió a mirar a su alrededor con cautela antes de encogerse de hombros y continuar pastando. Los depredadores se arrastraron aún más cerca. Tras unos segundos más de acecho cuidadoso, ya estaban lo suficientemente cerca como para lanzarse y perseguir a su presa. Sarabi aprovechó ese momento para poner a prueba a Shaka una vez más. ¿Hacia dónde crees que correrá?, susurró en su oído. Saber hacia dónde o cómo correría la presa era información vital si querías una persecución exitosa. Eso garantizaba una ligera ventaja, que podía convertirse en el factor decisivo. Especialmente cuando ambos animales tenían velocidades similares. Shaka parpadeó, como si pensara que la pregunta no venía al caso. Se volvió hacia su madre, ladeando la cabeza con curiosidad. «¿La presa, hacia dónde crees que correrá?», repitió ella. Lejos de mí». La respuesta de Shaka fue tan insegura que sonó como una pregunta. Sarabi soltó un suspiro, pero no fue de decepción. Shaka lo había hecho extremadamente bien hasta ahora. Debería haber esperado que fuera ignorante en algunos aspectos, aunque fuera excepcional acechando. Al fin y al cabo, ella no había estado allí para enseñarle nada. «Necesitas saber hacia dónde correrá tu presa si quieres atraparla», dijo con tono didáctico. «Mira su lado derecho, el resto del rebaño está por allí, así que probablemente huirá en esa dirección». Shaka siguió su línea de visión y entrecerró los ojos, pensativo. Estaba desglosando cada enseñanza y absorbiendo todo lo que podía. «Buscan seguridad en los números», explicó Sarabi. «Ahora observa el entorno. Fíjate en la cantidad de árboles que hay. La presa probablemente correrá hacia los espacios abiertos en lugar de los más densos». «¿Me estás escuchando, Shaka?», preguntó al notar que se estaba distrayendo. Él sacudió la cabeza. «Sí. Solo me preguntaba si todo eso será realmente necesario para mí». Frunció el ceño. «¿A qué te refieres con eso?». Pero entonces un pájaro que volaba por encima los detectó y soltó un sonido de alarma antes de batir sus alas con fuerza y salió volando. El antílope se irguió y, esta vez, como estaban tan cerca, los vio.
La presa se dio la vuelta y salió corriendo casi de inmediato. Sarabi chasqueó la lengua. Parecía que tendrían que buscar otro objetivo. Todo su esfuerzo se echó a perder por un solo factor no previsto. Relajó la postura, solo para volver a tensarse cuando Shaka salió disparado como una bala. Su instinto gritó con fuerza. La explosión de fuerza pura la estremeció hasta lo más profundo. Era solo una sombra a su lado. No podía creer que se estuviera moviendo tan rápido. Se levantó y lo observó mientras perseguía a la presa. Al observar con más atención, se dio cuenta de que no era exactamente rápido. Ágil sería una mejor palabra para describirlo. No podía ser más veloz que ella a máxima velocidad, pero lo que lo diferenciaba era su capacidad para acelerar. A toda velocidad, aún era más lento que una cazadora experimentada como Sarabi. Pero podía pasar de cero a su máxima velocidad casi de inmediato. No se impulsaba solo con las patas traseras, sino con todas sus extremidades. No galopaba para tomar impulso como los demás leones. Sus patas delanteras se aferraban a la tierra y lo arrastraban hacia adelante con fuerza bruta. Sus patas traseras actuaban de forma similar, lanzándolo con una potencia asombrosa. Ni siquiera la presa tuvo tiempo de alcanzar su velocidad máxima. Shaka ya estaba encima de ella antes de que recorriera 10 metros. ¿De qué servía correr rápido si no tenías tiempo para hacerlo? Shaka lanzó un zarpazo a la pata trasera del antílope. Su hombro, altamente desarrollado, tiró con tal fuerza que el golpe arrancó las pezuñas del suelo con facilidad. El impacto fue tan poderoso que incluso le rompió la pierna al animal. El antílope cayó al suelo, y Shaka se abalanzó sobre él. Le mordió el cuello y, con un giro entrenado de la cabeza, le rompió el cuello con un crujido suave. Siguió mordiéndolo mientras la presa se retorcía con su último aliento. Unos segundos después, el antílope dejó de moverse y quedó sin vida. Por su parte, Sarabi seguía completamente paralizada. Nunca había visto a Shaka en acción, así que no podía comprender cómo era capaz de moverse tan rápido o matar a una presa con tanta facilidad. Era impactante, rayando en lo aterrador. «Shaka», lo llamó, como si necesitara confirmar que esa bestia frente a ella era en verdad su hijo. El mismo que apenas un año atrás era un pequeño cachorro. El que ella había criado. Shaka se giró y la miró con una conciencia abrumadora en los ojos. Había una inteligencia inquietante en la profundidad de esa mirada, una que ni siquiera había visto en reyes sabios como Mufasa. Sarabi se acercó lentamente y frotó su cabeza contra su cuerpo, expresando así sus sentimientos. Shaka correspondió a su gesto, y su melena creciente rozó suavemente su pelaje. Entonces también se dio cuenta de que ya era del mismo tamaño que ella, si no es que más pesado. No lo había notado antes, pero en lo que pareció un parpadeo, su hijo ya había crecido. «Has crecido, hijo mío», dijo con emoción mezclada. «Estoy orgullosa de ti». Y había crecido mejor de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 17. Esperando lo inevitable. Primera persona. Así que solo recibo amor y reconocimiento cuando ella sabe que soy fuerte. ¡Qué ironía! Cuando el amor de una madre es condicional, sabes que vives en un mundo brutal. Aunque, para ser sincero, no me importa demasiado. ¿Deberíamos llevar la presa de vuelta a la manada?, le pregunté a Sarabi mientras examinaba con cuidado el antílope que acababa de matar. Tuve suerte de atraparlo antes de que pudiera huir. Un antílope era una de las presas más molestas de perseguir. Era casi imposible atraparlos solo si se les daba suficiente tiempo para correr. «No hace falta llevarlo, la manada no necesita más comida», respondió, y se quedó ahí, sin hacer nada. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba esperando algo, y unos cuantos más para concluir que esperaba que yo abriera la presa. «Ah, perdón», dije, y me incliné sobre el cadáver para empezar a desgarrar la piel. Como yo había sido quien atrapó la presa, me correspondía comer primero, y solo después de dar el primer bocado, Sarabi podía unirse a mí. Al igual que Mufasa solía tomar el primer bocado de la comida, desgarré el pecho del cadáver y me lancé de inmediato sobre los órganos jugosos. El interior estaba caliente, y me dio la misma sensación que comer comida fresca en mi vida pasada. Sarabi se acercó con cautela, y al ver que no la rechazaba, empezó a comer también. El antílope no era una presa grande, pesaba apenas entre 40 y 50 kilos en promedio. Podía acabármelo solo en una hora, así que siendo 2, era más bien un tentempié. «Está bien probar algo diferente por una vez, ya me estaba cansando de comer mus», comentó Sarabi.
Scar había roto la mayoría de las tradiciones de la manada durante su reinado. Los propios miembros de la manada casi no cazaban ya. Los mus eran las presas favoritas, ya que eran grandes y vivían en rebaños numerosos. Solíamos rodear a 2 o 3 de ellos junto con las hienas y los abatíamos sin apenas esfuerzo. A la hora de comer, no había unión ni convivencia. Scar comía primero, y solo cuando terminaba, el resto de la manada podía acercarse. Las últimas eran las hienas, que solían acabar con todo sin dejar sobras. Debido a este cambio en la dieta, la mayoría de los animales habían engordado y crecido más que nunca. Por ahora, todos prosperábamos y vivíamos como reyes. Sinceramente, no podía haber pedido mejores condiciones para crecer. Pero sabía que eso no duraría mucho. Tarde o temprano, las presas migrarían debido a la sobrecaza, y se avecinaba una sequía. Por ahora, sin embargo, comía hasta quedar satisfecho. Tenía un apetito enorme, en gran parte porque había estado comiendo más de lo normal desde que era un cachorro. Otra razón de mi voracidad era que, a diferencia de otros leones, no me la pasaba comiendo y durmiendo todo el día. Entrenaba y exploraba constantemente, lo que quemaba tantas calorías como las que consumía. Apenas tenía grasa en el cuerpo. Todo era músculo adherido a mi estructura. Despedazamos y devoramos el antílope en menos de media hora. Para entonces, yo aún no estaba lleno, pero volvimos juntos a la roca del rey. Gracias por enseñarme hoy, le dije mientras caminábamos lado a lado hacia nuestro hogar. No me subestimes, Shaka, no había nada que enseñarte, respondió con un leve movimiento de cabeza. Ya sabes cazar. No comenté nada al respecto, solo emití un suave murmullo de reconocimiento. ¿Puedo preguntar dónde aprendiste a hacerlo? Preguntó, girando la cabeza con curiosidad. Simplemente observando y copiando, respondí. Supongo que debería haber esperado esa respuesta. Siempre tuviste talento para la caza. Incluso de cachorro atrapabas conejos con frecuencia, dijo. Regresamos juntos a casa, pero nos separamos cuando la roca del rey apareció a la vista. Ella se dirigió directamente a la cueva, mientras yo rodeé el lugar, buscando sin mucho entusiasmo algo más para llenar mi estómago insaciable. Pero el olor que encontré mientras deambulaba casi me arruinó el apetito. A estas alturas, ya era un aroma distintivo y familiar, pero cuanto más crecía, más asqueroso me resultaba. Scar, susurré su nombre al captar su rastro en los árboles y arbustos. El hedor venía de que se había orinado por todas partes para marcar su territorio. No sabría cómo describirlo exactamente, pero había algo instintivamente ofensivo en que él marcara como suyo un territorio en el que yo también vivía. Era casi como si el olor me estuviera insultando. Como si me recordara que en este reino yo no era más que un don nadie. Era la prueba de que estaba creciendo rápidamente. No faltaba mucho para que tuviera que abandonar esta manada. No creo que dure otros 6 meses aquí. La necesidad de borrar su olor y marcar el lugar con el mío era casi insoportable. Pero, por hoy, lo ignoré y me alejé. En ese momento, mis ojos captaron a unas hienas a lo lejos devorando una presa. Se detuvieron en seco apenas las miré, y todas se levantaron, como preparándose para el impacto. Sonreí y me dirigí hacia ellas. 6 o 7, conté mentalmente mientras me acercaba. Estaban paradas frente a su comida, con las colas erguidas como si estuvieran listas para proteger su presa peleando conmigo. No me dejé intimidar y caminé directo hacia ellas. Cuanto más me acercaba, menos seguras se veían. Al final, retrocedieron y se alejaron de la comida. Me recosté tranquilamente en el suelo y empecé a comer su presa mientras mantenía el contacto visual con ellas. Mi actitud parecía un desafío, como si las retara a hacer algo, pero no hicieron nada. Se mantuvieron dóciles. Para dar contexto, una hiena promedio pesaba apenas la mitad que yo. Las hembras eran un poco más grandes que los machos, pero aún así seguían siendo considerablemente más pequeñas que yo. En mi estado físico actual, podía encargarme fácilmente de 5 hienas. Las había estado intimidando cada vez que tenía oportunidad. Contrario a lo que uno podría pensar, Scar seguía siendo un león. Nunca se ponía del lado de las hienas cuando había un conflicto entre nosotros. Supongo que ahora tiene más sentido que al final lo mataran, como en las películas. ¿Y tú por qué solo estás ahí parada? ¿Tienes algo que decir? Le pregunté a la hembra dominante del grupo. Ella simplemente bufó con desdén, pero no hizo nada más. Durante los siguientes minutos, comí las partes de la carne que me interesaban.
Cuando lo único que quedaba eran los pedazos duros pegados al hueso o la grasa, me levanté y me di la vuelta para marcharme. Pero no sin antes orinar sobre la comida. Que se jodan. Shaka. Zuri fue la primera en saludarme cuando llegué a la cueva, como siempre. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando llegué a casa. El resto de la manada ya se había reunido. Éramos un total de 26 miembros en ese momento. 9 adultos, 3 adolescentes, incluyéndome, y 14 cachorros de 2 generaciones diferentes. Sí, lo sé, son muchos cachorros, pero como dije, estábamos prosperando. Los adultos no tenían que salir a cazar y podían dedicarse a proteger y cuidar a los pequeños, lo que resultaba en 0 muertes entre ellos. Bueno, salvo por uno que fue asesinado por una hiena. Pero Scar usó ese caso como ejemplo. Despedazó al culpable y esparció su cadáver por la roca del rey para que no volvieran a intentarlo. Zuri se acercó a mí y frotó su cabeza contra la mía. Luego siguió y se restregó a lo largo de todo mi cuerpo antes de dar un salto juguetón con emoción. Un enamoramiento infantil poco a poco se estaba transformando en algo parecido al amor en ella. Y sinceramente, agradecía mucho su afecto. Especialmente ahora que estaba entrando en la etapa adulta y las demás hembras empezaban a distanciarse de mí y a verme como un extraño. Bienvenido de vuelta. Sarabi nos contó sobre tu cacería exitosa. Tenemos que salir a cazar juntos también. Yo también quiero verte en acción, dijo. Claro, si quieres, respondí mientras buscaba mi lugar habitual en la cueva y me recostaba allí. Pero estoy seguro de que ya eres mejor cazadora que yo. Para nada. Aún no puedo atrapar un antílope por mí sola, dijo, y se acostó a mi lado. De verdad quiero ver cómo lo haces. Solté un resoplido. Tendré que mostrártelo entonces. Y antes de que digas algo, déjame aclararte. Zuri está buena. De verdad, muy buena. La atracción de un humano normalmente se limita a la vista, pero para un león no es así. Una leona joven puede no resultar sexualmente atractiva desde una perspectiva humana, pero para un joven león como yo, era un 10 de 10. Y no me atraía por su apariencia, sino por su figura, su aroma y el ritmo de sus movimientos. Eso era lo que la hacía atractiva para mí. Era la más atractiva de toda la manada, eso lo puedo decir con certeza. Incluso Nala no podía compararse con ella en mi mente. Hablando de eso, ¿dónde está Nala? Oh, aún no ha regresado. Tal vez esta vez sí se escapó de la manada, respondió Zuri con un encogimiento de hombros. Nala y yo podríamos estar en la misma categoría dentro de la manada. Rara vez actuábamos como si realmente fuésemos parte de ella y pasábamos la mayor parte del día por nuestra cuenta. Permanecimos un rato allí, finalmente, el rey entró en la cueva. Scar, a diferencia de hace un año, ahora tenía cierta presencia. Supongo que, tras tanto tiempo como rey, empezaba a adquirir algo de orgullo y dignidad. Entró con la mandíbula ensangrentada, lo que indicaba que acababa de disfrutar su comida. Reinó el silencio mientras se dirigía al punto más alto de la cueva para recostarse. Una vez instalado, algunas de las leonas salieron de la cueva para comer los restos de su banquete. Zuri fue una de ellas. Nos vemos luego, dijo antes de salir corriendo. Me limité a asentir sin responder. Pude sentir la mirada de Scar sobre mí, una mirada que me evaluaba, como si aún no decidiera si valía la pena perdonarme la vida. ¿Has comido, Shaka? Preguntó con cierto filo en el tono. Sí, Majestad. Me alimenté bien con mi caza de hoy. Ya veo, respondió tras una larga pausa. Bien por ti. Eventualmente apartó la mirada de mí y montó a la leona que se le había acercado con un brillo expectante en los ojos. Lo ignoré y cerré los ojos para descansar mis músculos fatigados. Me recordé a mí mismo cómo su mirada se intensificaba con cada día que pasaba. Casi podía saborearlo. El día en que desafiaría su autoridad, y sería expulsado de la manada. Capítulo 18. Promesa cumplida. Primera persona. Caminaba por las tierras del reino, cuya belleza nunca dejaba de asombrarme. La hierba seca rozaba mis patas al moverme, los tallos quebradizos susurraban con cada paso. El sol de la mañana ya estaba alto, proyectando un resplandor blanco sobre la sabana. La mañana estaba llena del canto de aves y otros animales. Pero faltaba ese rugido imponente que solía resonar cuando Mufasa estaba vivo. ¿Puedes creer que Scar es tan perezoso que ni siquiera se molesta en levantarse temprano para patrullar su reino? Solo ruge por las tardes.
La tierra bajo mis patas estaba agrietada y cálida, salpicada de huellas de pezuñas y estiércol seco. Era prueba de toda la vida que había pasado por aquí antes que yo. Casi era instintivo notar esos rastros y seguirlos. Nunca te equivocas al seguir una manada. Quién sabe, puede que uno de ellos se lastime y se quede atrás, y tal vez yo consiga una comida gratis. El viento cambió mientras avanzaba a paso constante y capté el olor de algo grande. El aroma era espeso, áspero y penetrante. Volteé la cabeza hacia el olor y, efectivamente, vi a 2 rinocerontes avanzando pesadamente más allá de una pendiente, en la llanura abierta. Me agaché un poco para no ser visto. No eran una amenaza, pero tampoco quería que me notaran. Los observé desde la distancia. Eran gigantescos, con cuernos que, incluso en sus enormes cuerpos, seguían viéndose imponentes. Con la cabeza y todo el cuerpo agachados, cerca del suelo, uno podía decir que eran inamovibles. Para dar una idea, yo ahora peso entre 130 y 140 kilos, y esos rinocerontes fácilmente alcanzaban las 3 toneladas. Eso significa que eran más de 20 veces mi tamaño. Cada paso que daban dejaba huellas profundas en la tierra. Verlos era como mirar rocas gigantes rodando cuesta arriba. Sólidos. Imparables. Ni siquiera podía imaginar qué haría falta para derribar a uno de ellos. El león será el rey de la selva, pero claramente no somos los más grandes ni los más fuertes. Me alejé de los rinocerontes tras observarlos desde una distancia segura. El terreno se volvía más plano por un tramo, para luego romperse otra vez en arbustos dispersos y montículos de termitas. Algunos de los montículos se alzaban más altos que yo, con sus superficies cubiertas de agujeros. Seguro eran una pesadilla para cualquier persona con tripofobia. El leve correteo de insectos se hacía audible si me quedaba quieto. Simba probablemente se está comiendo esos ahora mismo, dije con una risa. Lo admito, en parte extraño sus payasadas impulsivas. Espero volver a verlo algún día. Seguí mi camino y en el trayecto vi una jirafa solitaria. El animal más alto mordisqueaba las hojas de una acacia espinosa. Su fea lengua azul devoraba las hojas sin pincharse con las espinas. Era una vista interesante. Siento que tendría más posibilidades de derribar a una jirafa que a un rinoceronte. O tal vez solo esté subestimando a la jirafa por su cuello tan largo, que en teoría es un blanco más grande. Aún así, sabía que mis posibilidades de derribar a cualquiera de los dos eran prácticamente nulas, por ahora. Pero en el futuro, si unos monos sin pelo podían derribar presas enormes, entonces yo también me proponía hacerlo. Una piedrecilla rodó bajo mi pata, y al mirar hacia abajo vi una fila de hormigas caminando en línea sobre el terreno desigual. También noté un escarabajo empujando una bola de estiércol con una determinación casi cómica. Giraba, se ajustaba, empujaba y nunca se detenía. Era casi inspirador, en cierto modo extraño. Cada criatura aquí tenía un trabajo, un rol, aunque nadie la estuviera observando. La hierba volvió a crecer más densa y alta a medida que continuaba con mi exploración. Tuve que abrirme paso con la cabeza al avanzar. Podía oír el chillido agudo de las cigarras escondidas entre los tallos. Pequeños saltamontes saltaban fuera de mi camino, algunos rozando mis patas, otros desapareciendo antes de que pudiera verlos bien. El terreno nunca se mantenía igual por mucho tiempo. Era increíble lo diversa que era la tierra del reino, tanto que parecía sacada de un mundo fantástico. Seguí un sendero familiar marcado en la tierra por el paso de pezuñas. El olor del agua me atrajo hacia adelante. No era fresca, no exactamente, pero podía oír que estaba llena de vida. Mi agudo oído ya me había informado de cada criatura que estaba en el abrevadero antes incluso de verlo. Cuando llegué al abrevadero, el aire cambió. Aquí era más húmedo, cargado con el espeso aroma del barro y las algas. Mis ojos se fijaron de inmediato en un cocodrilo que yacía medio enterrado en el lodo, bajo el sol. Me detuve un momento, ya que era el único animal que no esperaba ver. Después de todo, no hacía ni el más mínimo sonido. Al cabo de un rato aparté la mirada y dirigí mi atención a una familia de impalas que estaba al otro extremo. Uno dio un paso al frente, bajó la cabeza, dudó, y luego bebió agua. Los demás siguieron al valiente. Yo también me incliné y di unos cuantos sorbos para saciar la sed que empezaba a aparecer. Nunca estaba de más beber más agua. No me quedé mucho tiempo en el abrevadero. El sol seguía subiendo, y yo quería cubrir más terreno. Mientras caminaba, la tierra se abrió de nuevo, descendiendo hacia un valle poco profundo.
Aquí la hierba era más corta, más verde. Tal vez se alimentaba de una corriente subterránea. No tenía intenciones de cavar solo para comprobarlo. Algunos árboles salpicaban la ladera, unos retorcidos por la edad, otros rotos por elefantes. Uno tenía marcas de garras en la corteza. Eran pequeñas, así que tal vez eran de un leopardo. Me acerqué al árbol para examinarlo con más detalle, y fue entonces cuando capté un olor familiar. Un olor que no podría olvidar jamás. Oh, me detuve y luego sonreí. Creo que ya sé qué voy a cazar hoy. 3 días después. Ahí estás. Ahí estás, maldito seas. Te recuerdo. ¿Cómo podría olvidarte si dejaste una marca eterna en mí? Hola, susurré por lo bajo mientras mis ojos se clavaban en el gatito recostado en el claro. Era un leopardo, para ser exactos. Uno con una cicatriz distintiva en los ojos y un olor familiar impregnado en su cuerpo. Me tomó 3 malditos días rastrearlo. Basta decir que subestimé lo difícil que sería seguirle el rastro a un leopardo. Pero nunca me rendí, impulsado únicamente por el odio y el rencor. Y ahora estoy aquí. Finalmente lo encontré. Estaba en medio del acecho y, ese momento, todo me había salido bien. Estaba tumbado a la sombra de un árbol, refrescándose tras lo que supuse fue una cacería fallida, por lo agitado de su respiración y la ausencia de comida frente a él. Me arrastré lentamente hacia él con todo el sigilo posible. Te sorprendería lo cerca que logré acercarme antes de que me notara. Claramente, un depredador no está acostumbrado a ser la presa. Finalmente, el viento le trajo mi olor y se giró hacia mí de inmediato. Ojos y oídos alerta, ambos sentidos me detectaron casi al instante. Pero para ese momento, yo ya había salido disparado como una bestia feroz. Mis 4 extremidades trabajaron en conjunto para impulsarme a mi máxima velocidad en solo un par de segundos. Mi tamaño, mi físico y mi técnica, todo había sido refinado y forjado para convertirme en el depredador perfecto para emboscadas. No perdí ni un segundo y me lancé directo hacia mi presa. Para mi deleite, el leopardo decidió trepar al árbol en lugar de huir. Tal vez habría tenido una oportunidad si escapaba, pero su destino quedó sellado en el momento en que eligió subirse a ese árbol pequeño. No lo seguí trepando. En su lugar, mis poderosas patas traseras me impulsaron hacia el aire. Mis músculos, desarrollados para compensar la falta de cola, eran más grandes y fuertes de lo que deberían ser. Salté fácilmente 6 metros en el aire y lo agarré directamente desde la supuesta seguridad de la rama. Se estrelló contra el suelo con un golpe seco. El aire se le escapó de los pulmones, dejándolo retorciéndose y jadeando, incapaz de moverse. Aproveché la oportunidad y lo presioné contra el suelo. Mis garras se hundieron en su carne, y un gruñido bajo y grave surgió de mi garganta. Nos volvemos a ver, gatito, dije. Tú. Gritó, e intentó arañarme, pero sus ataques no tuvieron efecto alguno. Igual que los míos no tuvieron efecto sobre él hace un año. ¿Recuerdas mi promesa? Pregunté, y él respondió con chillidos salvajes y furiosos, como un gato rabioso. Con esto, termino lo que quedó inconcluso, dije, y presioné con el peso de mis patas. Sus costillas cedieron, y abrí la mandíbula para cerrarla con fuerza sobre su cuello. Con un solo y brutal tirón, su cuello se rompió, y dejó de moverse. Día tras día, me volví mejor para quitar vidas. Capítulo 19. El defecto en su mundo perfecto. Tercera persona. El sol de la mañana se deslizó sobre las tierras del reino como una hoja afilada, cortando la neblina y el calor con una precisión indiferente. Scar, el rey de estas tierras, estaba de pie sobre la roca del rey, contemplando todo lo que se extendía ante él. Una tierra que le pertenecía. Era una de esas raras mañanas en las que se despertaba temprano para patrullar su reino. La altura en la que se encontraba le permitía ver los rebaños de animales a lo lejos. El verde exuberante de los árboles y arbustos. El agua abundante en el abrevadero y todas las criaturas que prosperaban a su alrededor. En efecto, el rey se sentía complacido con lo que veía. Scar echó un vistazo hacia atrás, hacia su manada de leones que se estiraban perezosamente sobre la piedra caldeada por el sol. Vio que estaban bien alimentados, sanos, y que la mayoría se había vuelto leal a él gracias a la comodidad y el placer que disfrutaban bajo su mandato. Luego giró hacia las hienas que merodeaban por los alrededores de la roca del rey. Eran criaturas caóticas, y Scar sería honesto al admitir que le provocaban repulsión.
Pero eran útiles, y eran leales, así que las mantenía cerca. Le había costado tiempo, sangre y cálculos meticulosos. Pero la recompensa había valido la pena. Había una sensación de paz y estabilidad. Scar estaba viviendo su sueño. Estaba en su mejor momento, y su autoridad en el reino no tenía oposición. Era casi perfecto. Casi. ¿Dónde estás?, me pregunto. Murmuró Scar pensativo al viento, mientras fijaba la vista en el horizonte. Había un defecto en su mundo casi perfecto. Un defecto que comenzaba a crecer, convirtiéndose en una gran imperfección que jamás imaginó. Lo había estado vigilando, pero ahora que llevaba 3 días desaparecido, Scar empezaba a sentir preocupación y cautela. Shaka, el lisiado. Nacido débil, a la sombra de un príncipe destinado por el destino, la naturaleza no fue amable con él. Incluso antes de cumplir medio año, se vio obligado a luchar por el derecho a vivir, y apenas logró sobrevivir, marcado para siempre. Scar también le arrebató la guía de su padre, la compañía de su hermano, el afecto de su madre, y el orgullo que apenas empezaba a brotar en su interior. En ese momento, Scar pensó que el cachorro no era más que un montón de cicatrices que seguía respirando. Una criatura patética, en verdad. Había visto a cachorros con mejores cartas en la vida, morir igual. La naturaleza tiene su ritmo. Los débiles son arrastrados para que los fuertes se levanten. Excepto que él no murió. Creció. Lentamente. En silencio. Al principio, sin ser notado. Pero creció. Aprendió a luchar con las caderas bajas y los hombros pesados. Aprendió a saltar sin cola. Se adaptó como algo primitivo, como una bestia hecha para sobrevivir en un mundo sin reglas. Scar se había equivocado. Shaka era fuerte. Y se levantó desde la debilidad, incluso desde su propia debilidad. Pasar a lo que pasara, salía más fuerte de cada prueba. Ahora, con 1 año y medio de vida, ya tenía el tamaño de una leona adulta, cuando eso debería haberle tomado el doble de tiempo. Shaka era más fuerte de lo que debía ser. Y astuto. Scar lo había notado. Y eso era lo que más lo asustaba. Ojos demasiado afilados para un cachorro. Acciones que olían a estrategia, incluso las pequeñas. Movimientos a veces demasiado deliberados. Y ahora había desaparecido. 3 días. Sin noticias. Sin rastro de olor que indicara su regreso. Pero volvería. Ese era el tipo de cachorro que era. Terco. Orgulloso. Una espina. Y las espinas, cuando se ignoran, tienden a clavarse más profundo. Scar lo sabía. Lo sabía mejor que nadie, porque él también fue una espina para Mufasa. En el fondo, estaba preocupado. Quizás fue un error haberle perdonado la vida. Scar lo perdonó por un impulso mezquino, para que Sarabi no se volviera demasiado terca como para poder someterla. En ese entonces pensó que Shaka no representaba una amenaza, y fue un grave error de cálculo. Si Scar le permitía seguir creciendo, Shaka podía convertirse en su peor enemigo. Aunque no ahora. Todavía era demasiado inexperto para ser considerado una amenaza real. Pero en unas cuantas lunas más, unas cuantas batallas más, eso cambiaría. Ya tenía seguidores entre los más jóvenes, incluso si ellos no eran conscientes de ello. La forma en que lo imitaban, la forma en que lo admiraban como si fuera superior a un ejemplar de la realeza como el propio Scar. Es peligroso, murmuró Scar, pensativo. Pero por ahora, Scar observaba y esperaba. Había hecho de todo para alcanzar el poder que tenía, y estaba dispuesto a hacer aún más para conservarlo. El sol continuaba su ascenso en el cielo, y mientras reflexionaba, ya había alcanzado la mitad del trayecto. En ese momento, Scar captó un olor distintivo en el aire. El olor de un león, de un rey a medio crecer, de una amenaza a medio camino. Shaka. Hablando del diablo, dijo Scar mientras lo observaba acercarse desde el horizonte. Vio que Shaka llevaba una presa fresca en las fauces, y eso hizo que su sangre hirviera. No tenía hambre, pero aún así bajó corriendo por la roca del rey y se dirigió directamente hacia él. Cuando lo alcanzó, Scar no ofreció ningún saludo. En su lugar, atacó a Shaka de inmediato. El joven león adulto fue tomado completamente por sorpresa y reaccionó por puro instinto, pero solo por un momento. Roar. Una cadena de rugidos atronadores acompañó movimientos potentes. El suelo se agitó en polvo, y el resto de la manada se levantó para presenciar la escena.
Fueron apenas unos segundos de acciones intensas antes de que Shaka dejara de luchar y adoptara una postura sumisa. Scar mostró los dientes y rápidamente le arrebató la presa de las fauces. «Conoce tu lugar, cachorro», rugió Scar, poniéndose de pie sobre la presa robada. Shaka dio un paso atrás. Sus ojos se clavaron en Scar con un brillo inquietante. Scar esperaba ver furia salvaje, pero lo que encontró fue algo inesperado. Había ira y rabia en su mirada, sí, pero lo que Scar notó fue que esas emociones estaban contenidas por una claridad antinatural. Como si Shaka no se sintiera realmente ofendido, porque sabía que tarde o temprano se vengaría. Scar había mirado a Mufasa con esos mismos ojos alguna vez, por eso le resultaban vagamente familiares. Si los leones tuvieran espejos, sin duda habría intentado matar a Shaka en ese mismo instante. En cambio, Scar dio un mordisco a la presa frente a Shaka. No tenía hambre, pero era una muestra de dominio. «Desapareces por días sin avisarme, ¿y crees que puedes volver a la manada como si te perteneciera?», dijo Scar. «Mis disculpas, Su Majestad», respondió Shaka con un tono respetuoso. Pero si los ojos pudieran hablar, habrían dicho lo contrario. «Sabes que nunca traigo mi presa a casa. Esa que estás comiendo, la traje como disculpa», dijo Shaka. Y ahora Scar quedó descolocado. Ya había comido de la presa, así que, considerando el lenguaje corporal, era como si hubiese aceptado la disculpa. Al final, ¿qué más podía hacer sino decir: «No lo vuelvas a hacer, Shaka. Siempre informa a tu rey. ¿No deberías actuar sin el permiso del rey?». «Lo recordaré», dijo Shaka, y luego pasó caminando junto a él. Por alguna razón, eso se sintió insultante para Scar. Era la prueba de que Shaka era exactamente lo que Scar temía que fuera. Audaz, terco e inteligente. Capítulo 20. Pequeñas cosas. Primera persona. Maldita sea, de verdad no nací para ser un león sumiso. Estuve a punto de perder el control y enfrentarme a Scar por el dominio cuando intentó robarme la presa. Me costó todo, y lo digo en serio, absolutamente todo, contenerme y no destrozarlo ahí mismo. Tenía menos probabilidades de ganar la pelea, pero definitivamente era lo bastante fuerte como para dejarlo gravemente herido ahora. Paz interior, repetía en silencio mientras subía por la roca del rey en dirección a la cueva. «¿Qué carajo miras tú?». Solté, y golpeé a una hiena que no tuvo el instinto de supervivencia suficiente como para apartarse cuando llegué. Soltó unos gemidos ahogados como de cachorro y se retorció en el suelo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Que se jodan. Subí por el camino rocoso y entré a la cueva. De inmediato, me recibieron miradas silenciosas y juzgonas por lo que acababa de ocurrir. Pero antes de que pudiera sentirme incómodo o no bienvenido, Zuri saltó hacia mí de forma juguetona. Me dedicó una dulce sonrisa con los ojos y frotó su cabeza contra mí para mostrar cariño. Cerré los ojos y dejé escapar un gruñido de satisfacción. «Aunque agradezco tu regreso, fue bastante cruel desaparecer así», dijo Zuri mientras me guiaba hacia mi lugar de siempre. «Surgió algo que necesitaba mi atención», respondí, y me recosté. Mis músculos cansados se quejaron por todo el entrenamiento y los recorridos, pero finalmente pude relajarme. Ella se sentó a mi lado, dándome toda la atención que últimamente ningún otro miembro de la manada me ofrecía. Era comprensible. Estaba creciendo demasiado rápido, volviéndome demasiado grande. Todos sabían que demostrar demasiado afecto hacia mí podía ganarse el desagrado del rey. «Estaba trayendo un Redbook, pero como viste, el rey me lo robó», dije. «¿Un Redbook?», preguntó Zuri, ladeando la cabeza. «Sí, es tu favorito», añadí con un gruñido suave de disgusto. Se quedó en silencio, claramente sorprendida de que yo estuviera trayendo una presa para ella. Parecía feliz, aunque no hubiera podido dársela. Pero no expresó su alegría con palabras, sino con acciones. Su lengua cálida rozó mi rostro antes de comenzar a asear mi incipiente melena. Me recosté contra ella mientras limpiaba cada parte de mi pelaje. Traté de devolverle el gesto, pero ya estaba extremadamente limpia, así que lo hice más por formalidad que por otra cosa. Limpió la sangre seca de mi mandíbula y luego se apartó con una sonrisa. «Puedo saborearla, está deliciosa», dijo. Inspiré profundamente y aparté la mirada con un gruñido. No podía creer que eso, de verdad, me hubiera hecho sonrojar. Zuri era sin duda única. Por suerte para mí, Sarabi se acercó justo en ese momento y se recostó a mi lado.
Comenzó a frotar su cabeza contra la mía y a acicalarme también, como si no quisiera quedarse atrás frente a Zuri. Después de haber desaparecido durante 3 días, los 3 pasamos un rato juntos, compartiendo afecto. Este tipo de cosas eran importantes para la manada, era lo que nos mantenía unidos. Shaka. Nala entró corriendo en la cueva con pasos alegres y se detuvo bruscamente frente a mí. Al parecer, había estado afuera, observando al rey. Dijo. Deberías haber visto la cara del rey, jajaja. Es increíble que te le enfrentes. Deberías hacerlo más seguido. No des consejos tan irresponsables, Nala. Podría haberse matado, dijo Sarabi con un suspiro, ya acostumbrada al carácter de Nala y a cómo siempre se rebelaba contra el rey. De ninguna manera, Scar no puede matar a Shaka, ahora es demasiado fuerte, dijo Nala, pero la mirada de Sarabi la hizo detenerse. O sea, el rey no debería poder matar a Shaka, ni siquiera si lo intentara. Estás subestimando demasiado al rey, Nala, respondió Sarabi. Nala puso los ojos en blanco y se acomodó entre los 3. Se acurrucó contra nuestros cuerpos y dijo, va, si ni siquiera peleó contra el rey Mufasa. ¿Por eso te niegas a aceptarlo como rey? Preguntó Zuri, ladeando la cabeza. Algo así. ¿Cómo puedes llamarte rey si ni siquiera lo mereces? Respondió. Estás hablando demasiado alto, alguien podría oírte, advertí entre risas. Aunque, para ser sincero, estaba completamente de acuerdo con ella. Me da igual, fue su respuesta mientras lamía sus propias patas para limpiarse. Pasé el resto del día estrechando lazos con la manada y descansando un poco. Pero eso no significaba que el día se hubiera desperdiciado. Un sabio dijo una vez que los días de descanso también son días de crecimiento, porque creces mientras descansas. Al día siguiente, el viento matutino tenía un sabor fresco en mi lengua. No era exactamente tan cortante como al amanecer, pero aún cargaba con el frío de la noche. Caminaba sobre la tierra reseca, mis patas rozaban la hierba corta y resbaladiza por el rocío, hasta que me detuve en una pequeña elevación que dominaba el abrevadero. El sol apenas se había alzado sobre la línea de las acacias, tiñendo todo de dorado. Incluso las moscas parecían moverse más lento a esta hora. Frente a mí, la vida se había reunido como siempre lo hacía cuando había agua cerca. Los impalas se agolpaban junto a la orilla, bebiendo en movimientos rápidos y nerviosos. Las cebras se mantenían más atrás, observando todo con las orejas inquietas. Los jabalíes ozaban en el barro, mientras un par de cigüeñas delgadas se mantenían de pie cerca, como guardianes silenciosos. Incluso algunos babuinos se acomodaban en los árboles cercanos, discutiendo a gritos sobre nada. La hierba aquí era más verde que en la mayoría de los lugares, y también más densa. Las lluvias habían sido generosas, y eso se notaba. Todo se sentía más lleno. Los vientres de las presas, el zumbido en el aire. Mis ojos se posaron en 3 cocodrilos que descansaban cerca. Tomaban el sol en la orilla opuesta, con las mandíbulas abiertas. Unas cuantas aves estaban en realidad dentro de esas bocas abiertas, limpiándoles los dientes de carne podrida. Estaba seguro de que había más cocodrilos dentro del lago. Los otros animales también lo sabían, pero la sabana los obligaba a elegir entre el miedo y la sed. Yo no me estaba escondiendo. Algunos animales me lanzaron una mirada, se congelaron por un momento, y luego volvieron a lo suyo al darse cuenta de que no estaba cazando. Cuando ves a un depredador, normalmente significa que no eres su objetivo. Me acerqué al abrevadero. Bajé la cabeza para dar unos sorbos antes de decidirme a saltar al lago para darme un baño. Por lo general, a los grandes felinos como los leones no les gusta nadar. Pero como antiguo humano, a mí en realidad me encantaba. Tan fresco y reconfortante, dije mientras chapoteaba en el agua. Siempre me sentía mucho más limpio después de nadar que cuando nos acicalábamos entre nosotros. Sentí algunos movimientos en el agua, probablemente cocodrilos, pero no me preocupaban demasiado. No veían a los leones como presas, así que normalmente me ignoraban cuando venía a nadar. Y como ya he venido varias veces, a estas alturas ya están acostumbrados a mi presencia. Nadar en el lago no solo era refrescante, también era un entrenamiento completo para todo el cuerpo. Normalmente salía del agua con los músculos adoloridos, lo cual era algo bueno. Me quedé en el agua casi media hora, nadando y jugando a mi antojo. Pero entonces, mi instinto me advirtió que algo no estaba bien. Inmediatamente, mi mirada se agudizó y observé con atención el entorno acuático.
Vi a un cocodrilo nadando hacia mí. Solo se veía su cabeza sobre la superficie, pero claramente sentí el movimiento que generaba en el agua. Mi primera reacción fue centrarme en el cocodrilo mientras nadaba de regreso hacia la orilla. Nunca me había pasado algo así, pero sabía lo impredecible que podía ser la naturaleza. Mis temores se hicieron realidad cuando el cocodrilo se lanzó violentamente hacia mí al acercarse. Por suerte, ya estaba en la parte baja del lago, con los pies tocando el fondo fangoso. El cocodrilo también era bastante pequeño, joven e inexperto, lo cual explicaba por qué se había atrevido a atacarme. Una de las mandíbulas más poderosas de la naturaleza se cerró sobre mi pata izquierda justo cuando reaccioné por instinto y lo golpeé. Sentí un leve dolor, pero nada grave. El cocodrilo no era lo bastante grande como para tener esa mordida letal por la que son conocidos. Escogiste al felino equivocado para morder, lagarto, dije mientras lo arrastraba conmigo hacia la orilla. El cocodrilo se negó a soltarme, lo cual fue mejor para mí. Forcejeó un poco, pero como ya tenía los pies firmes en el suelo, pude arrastrarlo hasta la orilla con facilidad. En cuanto salimos del agua, todo había terminado para él. El cocodrilo intentó girar sobre sí mismo para hacer su famoso giro mortal, pero lo detuve después de una sola rotación. Le rasgué el vientre expuesto, mucho más blando que su espalda acorazada. Solté un gruñido y abrí en canal al lagarto. Ya en tierra firme, vi que medía apenas unos 2 metros. Bastante pequeño comparado con los colosos de 4 o 5 metros que había visto tomando el sol. En solo unos segundos, maté al desafortunado cocodrilo. Intenté comerlo, pero el sabor no fue de mi agrado, así que lo dejé ahí. Me lavé la sangre en el lago antes de marcharme. No quería volver a meterme al agua después de lo ocurrido. El cocodrilo que maté fue devorado por los de su propia especie apenas unos minutos después de que me fui. Hoy fue una experiencia única y bastante rara para mí. Pero tras lo sucedido, ni hablar de atacarme, ningún otro cocodrilo volvió a acercarse a mí. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.